Torosa, Nena Toro Poetisa. En esta oportunidad estamos en la casa de Ramón Alberto Mejía Borges, a quien llamamos el Quijote antioqueño. Ustedes ya sabrán por qué. Bien, entonces vamos a dar apertura a este encuentro que trae siempre sorpresas y personas especiales. Todos somos muy especiales, pero también necesitamos conocer cuál es el trasegar de otras personas que están a nuestro alrededor y aportan en esta oportunidad la ética. Bien, entonces le voy a dar acá la palabra a nuestro anfitrión para que salude. Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el tercer conversatorio que hacemos acá. Me siento muy honrado de tener hoy en día al señor Hernán Saldarriaga Agudelo, un gran empresario en Antioquia, profesor universitario, con una trayectoria que ustedes ahora se darán cuenta cuando él haga su participación. Y pues sabemos pocas personas, pero si sea con una persona hacemos el conversatorio. Bienvenido, profesor Hernán. Muchas gracias. Bien, antes de entonces darle la entrada al señor Hernán Saldarriaga, vamos a saludar al ingeniero Raigosa. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está, señora Nena Toro? Excelente, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho que participe con nosotros. Bien, entonces yo me voy a permitir mostrarles acá esta obra del señor Hernán Saldarriaga y precisamente ese va a ser el tema que vamos a poner acá en el tapete. Servidor público centrado en valores. Mire qué tan interesante. Esa palabra que ya, como dice Ramón en algunos de sus libros, se salió de las aulas. No podemos permitir que la palabra valores, ni siquiera lo que ella significa, se salga de las aulas. Estamos en nosotros, como gestores culturales, escritores y artistas, que eso no ocurra. Por eso tenemos en este momento a don Hernán. Vamos entonces a saludarlo y que él haga su introducción y nos cuente entonces qué es lo que nos quiere dar a conocer el día de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco mucho a Ramón Alberto por su invitación a conversar sobre este tema, lo mismo que el doctor que nos acompaña. El tema que vamos a tratar hoy es servir es más humano que amar. Este término, servir es más humano que amar, es porque a través de ese libro del servicio público centrado en valores, encontré que falta mucha conciencia en los líderes cívicos sobre lo que es servir. Y en el caso de los empleados públicos entran a trabajar al Estado y no tienen muchas veces ninguna vocación, sino la necesidad económica de satisfacer sus necesidades. Vemos pues que indudablemente los organismos cívicos tienen que tener muy presente el ideal del servicio. Ese ideal del servicio no se consigue de la noche a la mañana y de pronto no está en el corazón del humano, sino que es algo que se aprende en la vida. Para eso, desde pequeño, habrá que enseñarles a los jóvenes qué es servir y cuál es el alcance del servicio como tal. Vemos entonces que el servir existe una vocación que es distinta a las otras vocaciones. Esta es como una especie de servicio, de sacerdocio. Y en este sacerdocio tenemos un altar, que es la comunidad. Y en ese altar, que es la comunidad, tenemos una serie de personas a nuestro alrededor que contribuyen a que pueda ser efectivo ese ideal de servicio.
lo que son las actitudes, el compromiso, el conocimiento, el saber, eso todo es lo que va componiendo la vocación del hombre. El hombre se va formando a sí mismo y empieza a diseñar una vocación de servicio, pero no todos tienen esa vocación de servicio. Esa vocación hay que inculcarla en todos los líderes cívicos que hay, en todos los líderes cívicos. Es un trabajo arduo, de tarea grande, porque supongamos que sigo empresario. El empresario, con perdón de su parte, el empresario es un líder, porque no es solamente un jefe, es además un líder. Pero ese líder empresario solo se preparó para ser jefe, no para ser líder. Y en este momento, siglo XXI, la humanidad está muy comprometida porque el socialismo viene arrasando pueblos y ciudades, viene arrasando. Entonces, si el empresario no tiene la característica de líder cívico, ese empresario está poniendo en manos del socialismo su empresa. Y eso está escandaloso, porque muchas veces el mismo empresario vota por los que le van a clavar el cuchillo cuando están gobernando. Yo he insistido mucho con el empresario y le he dicho muchas veces a través de mis correos, a través de mi página web, a través de mis conferencias, les he dicho, ustedes tienen en sus manos una comunidad muy importante. La empresa no es solo una empresa que va a producir económicamente. La empresa es maestra y es a la vez, esa empresa es maestra y a la vez enseña como maestra el comportamiento de los demás. He encontrado muchas empresas, pero muchas empresas que no tienen código de ética. Y como no tienen código de ética... Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Como no tienen código de ética, entonces uno se pregunta, ¿y cómo hace para orientar a sus trabajadores? Si no tiene esos ejes éticos, si no tiene esos ejes éticos que le permitan decirle a la gente, vea, nosotros estamos trabajando por este lado, usted se suma a esto o no es apto para esta empresa. Entonces así estaríamos formando y replicando los ejes éticos que necesita cada empresa. Generalmente los ejes éticos de una empresa no son sino alrededor de 6: la justicia, la solidaridad, el respeto por la verdad, el respeto por los bienes ajenos y la solidaridad. Entonces, en esos elementos, no sé si me falta alguno, en esos elementos están constituidos los ejes éticos. Entonces, un trabajador que está robando en la empresa para llevar a su casa un cuaderno, un lápiz, cualquier cosa, es porque no se le ha dado esos contenidos éticos. Y miren ustedes, si uno le da esos contenidos éticos al trabajador, ese trabajador va a producir desde el punto de vista de la productividad. Se va a ir por el campo de la productividad. No va a estar pensando, yo me voy a quedar dormido un rato en el trabajo, yo voy a dañar esta máquina. No. Como él está siendo tratado con dignidad, él aprende que eso debe devolverlo. Cuando no es tratado con dignidad, le importa un comino lo que está pasando en la empresa. Pero cuando se trata con dignidad, con respeto, y él mismo tiene todos esos valores adentro, él sabe que debe dar
de sí lo que pueda dar, lo que se le exija dar, lo que debe dar de acuerdo con el contrato. Vemos entonces que el líder empresarial ha fallado mucho en eso y es responsable de que los trabajadores hayan cogido el camino de tener que sindicalizarse muchas veces para poder que el patrón le entregue lo que en justicia le debía entregar. Entonces, tenemos que hablar de ese servicio. ¿Qué es ese servicio? Ese servicio, ahora lo mencionábamos, es un acto humano. El acto humano, el hombre puede tener actos humanos o actos de hombre. El acto humano es aquel que yo realizo en forma consciente, meditada y por lo cual yo soy capaz de responder por lo que hago. El acto de hombre es el acto que yo realizo sin pensar, de pronto de un susto, que automáticamente reacciono frente al susto. Ese es un acto de hombre. Es propio de los hombres reaccionar de esa manera. Si ve que hay un elefante que viene persiguiéndolo, el hombre tiene que tomar rápidamente, sin pensar, voy a pensar qué voy a hacer, a ver cómo me defiendo de este elefante. No, él tiene que, por propia supervivencia, él sabe eso. Entonces, como es un acto humano, el acto humano se alimenta ¿de qué? De ese saber, del conocimiento. Si no se alimenta de ese saber, no va a poder realizar. Y por eso muchas veces la ignorancia no es clasificada por el no conocimiento, sino como la incapacidad que tiene el individuo de realizar actos humanos. Miren ustedes de distinto lado esa información. Esa no es la ignorancia. La ignorancia es que el hombre no haya aprendido a resolver como hombre, como persona humana. Y el servir entonces es un acto de hombre y un acto de humano. Son los dos actos. Porque de tal manera se entrega la persona al servicio que instantáneamente, sin pensarlo, está prestando el servicio, casi sin reflexionar. Entonces por eso decimos que la vida se le puede convertir en acto de hombre. Y cuando se convierte en acto de hombre y no un simple conocimiento, el conocimiento yo lo uso. El acto de hombre me lleva a practicar lo que hago, sin pensarlo mucho. Hay una persona caída, ¿qué hago yo allí? ¿Qué hago? Ayudarla ayudarla. a que se Pero ponga de es pie. casi instantáneo, pero ese servicio. Pero ese servicio, ¿cómo lo adquirí? Con el conocimiento, pero obrando no por el conocimiento del cual puedo sacar provecho, sino por el conocimiento de que puedo servir a toda persona que está en una situación difícil. Ese conocimiento entonces es importante que no lo dejemos por fuera. Desde niños nos han enseñado muchas formas de ser liderazgo. Yo recuerdo que mi madre nos decía un versito: la ingratitud solo hiere a quien la gratitud espera. Hagamos el bien sabiendo que no habrá quien lo agradezca. Esa enseñanza desde pequeños, eso cala. Y eso es aprendizaje desde pequeño, desde el hogar. Entonces, insistamos en que los organismos cívicos, las personas cívicas, tienen como objetivo el ideal del servicio. Ese es su objetivo fundamental. Tú eres una persona con ideal de servicio. Basta mirar lo que haces y ya uno ahí lo contempla, lo consigue. Tú eres una persona con ideal de servicio.
vos estás programando estas conferencias, vos estás dedicado a servirle a la gente con tu actitud. Y lo mismo podría decirse de todos los empresarios, tienen una actitud de servicio, pero se desvían del servicio los que intencionalmente usan ese liderazgo para su bien particular. Por ejemplo, en el colombiano hubo un seminario sobre ética empresarial. Y hubo empresarios que decían, a mí me parece eso muy importante, porque eso nos va a ayudar a conseguir más utilidades. Se desvió del servicio. ¿La utilidad es para qué? Para servirse él preferencialmente, aunque hay muchos que tienen las utilidades, y de esas utilidades pagan sus impuestos, dan a la comunidad en la cual está centrada su empresa, dan a los trabajadores. Entonces ahí podemos ver que ese ideal no es solamente para conseguir esos dineros. Yo fui rotario muchos años y me retiré de ese rotario con otros nueve compañeros, porque un amigo nuestro muy querido, muy cívico, muy trabajador por la comunidad, entre él y nosotros montamos un trabajo con una entidad sin ánimo de lucro, y nosotros aportábamos, dábamos tiempo y todo eso. Y él empezó a decir que la obra era de él. No decía que la obra era del Club Rotario, sino que decía que la obra de él. ¿Qué quiere decir? Se apropió de la obra. Dejó a un lado los que estaban en el grupo. Y como en el Club Rotario hay una norma que es servir, entonces nosotros nos retiramos y fundamos otro grupo que hoy está convertido en la tertulia ética civil empresarial. Vemos pues cómo el servicio es profundamente humano, y entonces servir es más hermoso que amar. Es donde venimos con el título de nuestra conferencia. Servir es más hermoso que amar. ¿Por qué? Porque el amor, en toda su expresión, no una expresión idealizada, en todas sus expresiones, el amor se centra muchas veces en una sola persona. El amor se centra en los que están cercanos. Y nosotros decimos entonces, por esa razón, porque yo le sirvo, si tengo vocación de servicio, al que no conozco, al que vive en África, en toda parte, entonces eso tiene que ser más grande que el amor. Yo amo a los del África. Es una pregunta que es difícil de responder. ¿Por qué? Porque yo conozco los de África. Veo que están matando por allá cristianos, y yo de pronto hago una oración por los cristianos que han muerto, pero no porque los amen, no, que de pronto están ligados por un lazo de religión conmigo. Siguiendo en esta estructura entonces de servir es más humano que amar, el servir es fundamentalmente de las personas, porque si fueran también de los animales, ese servir de los animales sería diferente a brillar la cola, hacer las satisfacciones de cuando llega el amo. Entonces, si eso fuera, ese servicio fuera de todas las especies, que fuera también animal, pues sería algo bien importante dentro del mundo de la civilización. Ahora vamos llegando a cambiar hijos por perros. Y en ese cambio de hijos por perros,
estamos deshumanizando el hombre y personalizando el animal. Así es. Y al personalizar el animal se le da esta característica de sujeto de todos los derechos iguales a un ser humano. Y se le quita su esencia. Y se le quita su esencia, exactamente. Vemos entonces que amar definitivamente es mejor, mucho mejor, mucho más humano que amar. Ya he dicho por qué el amor, cómo puede entender. En conclusión, podemos repetir que el servicio es un acto humano. Yo no me canso de decir eso, porque creo que es muy consciente. Que el servicio es una vocación, que no todo el mundo tiene vocación para ese servicio y para ese liderazgo cívico. El servicio no espera gratitud, no espera gratitud de nada. Sabe que si le agradecen, el corazón se llena de emoción, y si alguien le agradece, uno se siente orgulloso de eso, no porque lo esperara, sino porque se lo dieron sin esperar recibirlo. Entonces es mucho más grandioso que a uno le den algo que no espera recibir que algo que está mendigando. Y por último, tenemos que insistir mucho en que no se cambie el ideal de servicio por el simple aprovechamiento mío de esa situación de liderazgo cívico para favorecerlo. Los sindicatos, los líderes sindicales, a veces se aprovechan de ese liderazgo para conseguir cuotas buenas para ellos, para conseguir beneficios para ellos, para que no puedan ser para un fuero sindical y todas estas cosas. Y se olvidan del resto de los asociados en esa organización. Y así podríamos poner muchos ejemplos. De todos modos, en términos generales, ese es el comentario que les quería hacer sobre este tema de servir es más humano que amar. Ahora atiendo sus preguntas. A mí me gustaría saber, porque si bien es cierto que la palabra amor es algo tan trascendental, podríamos decir que el servicio puede ser también una forma de amor incondicional. Pero sublimado, porque uno ama el perro, pero ¿qué es ese amor por el perro? Eso no es amor, no es amor desvalorizado. Amo más a mi perro que a mi hijo, pero así es expresión el amor, pero eso no es amor. Entonces, el amor tiene que ser excelso, tiene que ser grandioso, tiene que ser, yo amo toda esta comunidad, yo amo mi familia. Entonces, ese amor es diferente. Bueno, aquí en el libro estaba viendo yo unos apartes antes de que iniciáramos el evento, en el servicio público centrado en valores tuyo. Y hay una parte en la página 121 que me llamó mucho la atención y tiene que ver con la iniciativa, creatividad e innovación. ¿Qué tal si nos hablas un poco de eso? Iniciativa, creatividad e innovación. Son términos casi similares, pero que en el mundo empresarial, sea público o privado, y ese se refiere más que todo al servicio público, es fundamental. ¿Qué necesitas? Enseguida. ¿Cómo? No hay un libro para mí, para revisarlo. Que voy a hacer otra observación con él. Las 4. Yo pago las 6. Entonces, nos estabas diciendo que tienen mucha similitud las tres palabras. Sí, tiene muchas similitudes las tres palabras. Entonces,
las personas que están en servicio tienen que estar constantemente innovando, creando. No pueden agotar en lo que simplemente saben. Por eso uno no puede quedarse sin volver a la academia. Hay que volver a la academia en el tiempo que sea, o encontrar formas de capacitarse cada vez más en el servicio a través de la inteligencia artificial. Usted coge una inteligencia artificial, cualquiera de ellas, Copilot, Grok, ChatGPT, y le pregunta qué hay de nuevo en el liderazgo cívico, y él le responde con una cátedra. De tal modo que hay que insistir, más que todo lo que busca esa parte del libro, es que realmente permanezcamos siempre conscientes de que el conocimiento del ser humano no se agota ni con la vejez, ni con la juventud, sino que es permanente. Bien, hablando entonces ya y dándole puerta de entrada a la IA, algo que está tan en auge. ¿Cómo consideras entonces esa participación de la IA? O sea, cuando le haces la pregunta, ¿sientes satisfecho que te está dando como todo el entorno que quieres manejar? Hay que saber manejar la IA. ¿Y eso qué significa? Significa que la IA te puede dar información que no es cierta. Entonces tienes que aprender a distinguir esa información. ¿Y cómo yo saber que no es cierta? Porque el conocimiento tuyo no concuerda con el de él. Entonces cuando no concuerda con el de él, tú le pides explicaciones. Y él inclusive empieza a dar y a reconocer los errores. Pero la IA es mal manejada cuando yo la aprovecho para cosas como escribir el artículo. Yo le digo, yo voy a trabajar esta semana con Comunidad 3. Comunidad 3 es una serie que yo vengo publicando, Comunidad 1, Comunidad 2. Comunidad 3, hágame un artículo. La orden que se le da a la inteligencia artificial se llama prompt. Entonces yo escribo un prompt. Mientras yo sea capaz de escribir un buen prompt, tengo respuestas más seguras. Entonces, ¿qué es un prompt? Es una pregunta bien elaborada, bien elaborada. Por ejemplo, yo preparé unas filminas para esta reunión y yo le dije a Copilot, le dije, vea, tengo este artículo, léalo, revíselo y dígame cuáles son los mensajes que este artículo está dando, y lo quiero en forma horizontal y en video. Inmediatamente eso empieza a trabajar, me empieza a dar datos, y yo no estoy contento con eso, vuelvo y le repregunto, hago otro prompt, le vuelvo y le repregunto. Pero le decía que es más manejada cuando yo le doy un título del artículo y le pongo unas 2 o 3 piececitas de orientación y él me hace el artículo. Y después yo cojo y lo saco y me gustó, entonces yo lo publico como mío. Ahí están cayendo muchos escritores. Uno los ve porque el lenguaje de la inteligencia artificial se conoce. Uno lo ve en escritores. Esto lo sacó por la historia. Entonces ahí a mí me parece que hay una falta de ética muy grande. ¿Qué hago yo con la IA? Escribo mi artículo. Le doy un prompt que me dice, lea este artículo, mire las contradicciones que usted y yo podemos tener, indíquemelas aparte y preséntemelas. Entonces él me dice, este artículo está bien estructurado, tiene su entrada, tiene su desarrollo, tiene su conclusión y finalización,
Pero aquí, en esta parte y en esta parte hay una contradicción, porque lo que estás diciendo en el primer párrafo está contradiciendo en el segundo. Yo voy a ver el artículo, y si hay esa contradicción, pues lo arreglo. Pero esa es la virtud que tiene la guía de ayudarme en ese sentido. Don Hernán, yo te preguntaría entonces en ese orden de ideas, ya que esta IA está llevando pues a tanta toma de decisiones, y qué bueno que hayas tomado el tema de los escritores, porque yo como editora, por ejemplo, me he encontrado con circunstancias como que no entiende el dialecto, por ejemplo, chocuano. De hecho, hay una experiencia que tengo con una escritora que trabajé, que ella es psicóloga, y ella es chocuana, y lo trabajamos pues desde Francia. Y hubo unas circunstancias allí que llevaron a que realmente no era la mejor decisión seguirlo. Pero otra de las cosas también importantes es saber que no hay que darle toda la responsabilidad, ¿cierto? Porque ¿dónde está ahí nuestra sabiduría? Como lo dices acá, la sabiduría sin la ética da paso a la sagacidad, a la avaricia, a la manipulación de los seres humanos, aportantes a la administración, en este caso del Estado, en este capítulo, a prácticas ilegales, a la propaganda engañosa, el trabajo con bajo rendimiento y desleal. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos tocar el corazoncito y darnos realmente cuenta quién se está volviendo escritor por la IA solamente, y que realmente tenemos que entender que la IA no tiene corazón como tenemos nosotros. Entonces, esa parte es muy importante que la validemos. A ver, pidámosle el conocimiento, la información a Ramón, o la opinión, el que cree que puede aportar la IA para los escritores, desde tu perspectiva, Ramón. Ya, primero, agradecemos profundamente la venida y la estadía y el conversatorio del licenciado Hernán. Me parece muy profundo, muy acomodado a las circunstancias que vivimos. Yo pensaba mucho que los sindicatos acabaron con las empresas, hombre, la gran mayoría, dolorosa, por esa cuestión. No, ahora. Bueno, hago una sugerencia, hombre. Bueno, a ver, primero, si el trabajo que nos trajo el licenciado, te pido, Carlos, tú. Apenas tengo 91 abriles. Bueno, estamos cerquita. Hablemos ahora de eso. Bueno, entonces yo creo que podemos irle dando ya terminación al conversatorio. De pronto el señor Hernán quiere hacer otra observación, quiere adicionar algo, hacer alguna invitación, claro, a su emisora. Con mucho gusto invito a las personas que quieran oír sobre este tema de ética civil empresarial a sintonizar Radio Bolivariana los sábados a las 11:30 por el FM 92.4 de Radio Bolivariana, o el lunes a las 5 de la tarde por el AM 1110 de Radio Bolivariana. Tu camino viajero de la vida tiene formas, o en la tenue atracción de lo incierto convertido en espera con sombras de consuelo, o en el vértigo incesante de desierto vertido en ansiedades permanentes de soledad y desespero. O hay un camino así, donde confluyen las vidas de viajeros que saben de lo extenso y de lo incierto, de lo árido y solo, y se esperan y se ayudan dando de sí al otro lo que tienen, y en dulce intercambio de sus vidas la meta se corona. Viajero de la vida. Con mucho gusto, con mucho aprecio, lo escribí para el señor Hernán Saldarriaga, quien, como ya saben, hoy nos acompañó.